para atender las necesidades de mantenimiento y reparación de todos los caminos vecinales de la República Dominicana. Medidas de austeridad tomadas por un gobierno reciben elogios de diversos sectores. Temen que lluvias de tormenta Isaac agrave la situación de diversas zonas afectadas por brote de enfermedades. La deuda está en la página web de la Asociación de Generadores, no me la inventé yo. El nuevo administrador de la CDEE sorprendido por la gran deuda que encontró en esa dependencia. Y médicos y parientes de una adolescente de 12 años afectada por un tumor en la cabeza, sorprendidos con su evolución. Esto y mucho más a continuación en El Puerto, la revista de investigación a fondo con William Rodríguez. Pese a no tocar suelo en territorio dominicano, la tormenta Isaac provocó grandes daños en diversas poblaciones del país. En la capital, varias avenidas anegadas por sus aguas, mientras que el malecón de Santo Domingo sufrió por el alto oleaje que se registró en la zona. Todos los detalles de los daños y los estragos que ha causado la tormenta Isaac en el territorio de la República Dominicana lo tendremos más adelante. Saludos, gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Los nuevos funcionarios públicos tienen un código de ética que, según el presidente Danilo Medina, están obligados a cumplirlo. Esa fue una de las medidas adoptadas en el primer Consejo de Gobierno encabezado por el nuevo mandatario. Para reducir gastos en la administración pública, el presidente Danilo Medina prohibió mediante decreto la adquisición de vehículos nuevos, fiestas, almuerzos, agasajos, recepciones y actividades similares de cualquier naturaleza. En una medida de austeridad que busca disciplinar las finanzas públicas, fortalecer las cuentas fiscales y asegurar la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Cargos de alto nivel contemplados en la Ley de Función Pública tendrán asignado un monto correspondiente al 15% del salario o sueldo base destinado para combustible. Artículo 2. Queda prohibida la asignación y el uso de tarjetas de crédito a los funcionarios de alto nivel establecidos en esta ley, con excepción de los puestos correspondientes al presidente y vicepresidente de la República, ministros y directores o administradores generales de los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes. La disposición de Medina está contenida en el decreto 499-12, en el cual se establece que en el caso de los vehículos la prohibición será por un año y solo se aprobarán por razones de fuerza mayor, en cuyo caso los criterios serán establecidos por el Ministerio de la Presidencia, quien emitirá un certificado de autorización. Tampoco se podrán sustituir vehículos que tengan menos de 5 años de antigüedad. Resta del presente año, se prohíben las remodelaciones de despachos de funcionarios y la compra de mobiliarios. Se exceptúan los casos de nuevas construcciones y las reparaciones menores. En el acápite A del artículo 3 de esta disposición se establece que los gastos en recepciones, agasajos y celebraciones solo se van a justificar en el caso de la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, delegaciones oficiales o personalidades del mundo político, científico, cultural o comercial que visiten la República Dominicana. Igualmente, se prohíben las donaciones o contribuciones en provecho de terceros o de servidores estatales. También quedan prohibidos los obsequios en sentido general, tarjetas de Navidad, distribución de canastas navideñas, con excepción
de las que se realicen a personas de escasos recursos a través de los órganos encargados de los planes de asistencias del Estado. En el artículo 4, el citado decreto precisa que los gastos en publicidad y propaganda en televisión, radio y prensa que realizan los organismos del sector público deberán ajustarse a la normativa que establecerá la Dirección General de Comunicación. También dice el decreto que se reduce en un 20% el gasto de los servicios de telefonía de larga distancia, teléfono local, teléfono móvil, fax y correo, de internet y de televisión por cable. En el caso de la asignación de combustible, se tendrá en cuenta el uso para el que está destinado el vehículo. El decreto señala además que en lo que resta del año se prohíben las remodelaciones de despachos de funcionarios y la compra de mobiliario, exceptuándose los casos de nuevas construcciones y las reparaciones menores. Además, instruye al Ministerio de Hacienda para realizar un inventario y evaluar la posibilidad de vender los vehículos de lujo y de alto consumo propiedad estatal. Mientras que los gastos de representación asignados a los cargos de alto nivel previsto en la Ley de Función Pública no podrán exceder del 15% de su salario base. Esa limitación no aplica para los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Todas las medidas contenidas en el decreto tendrán una vigencia de 1 año a partir de su publicación. El presidente Medina advierte que será severo e implacable con los funcionarios que violen las leyes y actúen deshonestamente. Todo lo que está ahí está en el programa de gobierno y está en el discurso que pronunció el 16 de agosto. Lo que quiere poner en marcha el gobierno a partir de hoy. Así que muchas gracias. Confío. Mire. Hay muchas críticas, algunas confirmaciones del pasado. Es normal. Al hablar en el primer Consejo de Gobierno ampliado, Medina cumplió su promesa ante el país al firmar y hacer firmar a sus ministros y directores generales del Código de Pautas Éticas, medida orientada al manejo correcto de los recursos del Estado. Asimismo, el mandatario anunció la creación de 12 comisiones de trabajo integradas por diferentes ministerios de Estado, cuya finalidad principal es agilizar la aplicación de las políticas y medidas gubernamentales orientadas a favorecer a los sectores productivos, así como a los más empobrecidos de la sociedad dominicana. Expuesto en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, elaborar los términos de referencia y los pliegos de condiciones para la compra de equipos y maquinarias pesadas para la construcción de las 32 ayudantías provinciales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El propósito de esa comisión es presentar un plan para que las 32 provincias del país tengan una ayudantía de obras públicas con los equipos suficientes para atender las necesidades de mantenimiento y reparación de todos los caminos vecinales de la República Dominicana. El presidente Medina Sánchez aseguró que desde el gobierno se trabajará con un sentido ético dirigido al cuidado y preservación de los recursos públicos. Con el Código de Pautas Éticas, el nuevo presidente trazó las bases para hacer un gobierno ético y moral, transparente, basado en la justicia social. El Código de Pautas Éticas obliga a que a más tardar en 30 días de asumir el cargo, cada funcionario presentará su declaración jurada de bienes. Deberá estar dispuesto a demostrar el origen de los mismos antes, durante y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de una autoridad competente. El Código de Ética tiene 18 puntos y uno de los más importantes, el número 3, establece que el presidente y los miembros de su gabinete se comprometen a administrar los bienes del Estado con honestidad, equidad, eficiencia, transparencia y realizando un trabajo en armonía con los intereses estatales y la sociedad. En el punto número 5, los funcionarios se comprometen a crear los canales de comunicación y contacto directo entre la administración pública y los ciudadanos para conocer las demandas de la población.
Igualmente, en relación a los servidores públicos, plantean respaldar sus derechos y promover la excelencia y el desarrollo de capacidades y talentos, evitando todo abuso y discriminación de cualquier naturaleza, reconociendo el valor de cada persona. En la población, esta medida ha recibido un gran respaldo y hay quienes esperan que se cumplan. Tras conocerse las medidas de austeridad, diputados oficialistas valoraron las disposiciones del presidente Danilo Medina por entender que en el país hay muchas necesidades. Excelente, era lo que esperaba la población. El hecho de que se produjeran cambios y que sé que se van a ejecutar, ¿no? Para que realmente, aparte de generar la confianza en la población, que se ajuste un poquitico lo que es el gasto social o el gasto del Estado en algunas cosas. Estamos en un país pobre, un país que tiene cerca de un 40% de gente pobre. Entonces el gobierno tiene que dar ejemplo. El presidente de la República es un hombre humilde, un hombre sencillo y un hombre que quiere que este país camine. Tiene que comenzar tomando medidas como la que está tomando. Justamente la adopción de estas medidas está dirigida a lograr los recursos necesarios para afrontar las contingencias. Desde la oposición también saludan las disposiciones, sin embargo, se muestran escépticos con el cumplimiento y exigen al presidente Medina decirle al país cuál es la situación económica real. Pienso que en estos momentos esas medidas son correctas. Si de verdad el presidente Medina continúa con ese tipo de medidas, que es lo que el pueblo está esperando, pienso que puede hacer un buen trabajo. Bueno, las medidas de austeridad siempre han sido apoyadas por la población en sentido general. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, y en el caso de los gobiernos de Lionel, nunca se cumplieron con las medidas que se anunciaron. Uno espera que en ese momento se cumplan las medidas anunciadas por Danilo, y uno espera también que Danilo le diga al país finalmente qué fue lo que encontró que le dejó Leonel Fernández, porque uno de los graves problemas que tenemos ahora es que Danilo Medina no dice cuál es la situación que encontró. Hay otros legisladores del PRD que dicen hay que tener cuidado porque los gobiernos del PLD acostumbran a realizar anuncios que luego no cumplen. En el 2004, Leonel Fernández hizo lo mismo anuncio de austeridad y cuando nos fuimos a la práctica, absolutamente nada. Nos colocamos en el país número 1 en derroche de recursos del Estado. Sin embargo, otros diputados reformistas y PLDistas respaldan las medidas adoptadas por el primer Consejo de Gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina. Son medidas necesarias, muy positivas para la República Dominicana en un momento de crisis como el que se está viviendo, que exige de que todos los sectores adopten medidas de austeridad. Porque todas las medidas que beneficien al país y que sea invertida en los pobres, tenemos que apoyar a todos los dominicanos. Entre las disposiciones se establece que de manera personal el presidente de la República manejará la compra y contratación de bienes del Estado y esto fue saludado por varios funcionarios. Excelente, nosotros estamos felices con las medidas tomadas. Las pautas éticas obviamente son una vocación de transparencia con que el gobierno está iniciando sus labores. Y por nuestra parte, en la Dirección General de Migración, estamos felices, porque nosotros, por ejemplo, logramos una economía sobre aplicación de medidas que esas que son sugeridas de un 27% el año pasado, y nos sentimos muy satisfechos de ver de que el gobierno central está asumiendo cosas que ya nosotros veníamos haciendo. En términos de obras públicas, le puedo prometer que vamos a cumplir cabalmente con todo lo expuesto por el señor presidente en el día de hoy. Primero la valoramos como muy positiva, son parte de los planteamientos que hizo en el discurso el presidente Medina, obedecen a la situación actual que vive la República Dominicana y todos estamos comprometidos con el cumplimiento de las medidas de autoridad, así como la nueva la adecuación de mucha de la legislación vigente
en la República Dominicana, en los diferentes sectores, en los diferentes ámbitos del gobierno, así como los procesos de implementación de algunas que quizás todavía no se habían podido poner en práctica, pero que este gobierno, comprometido con la institucionalidad y las buenas prácticas de gobierno, pues sí va a ejecutar. La verdad que es un buen comienzo del gobierno, o sea, tenemos ahí todas las medidas para cumplirlas y serán cumplidas. Es un equipo de gobierno que está verdaderamente por trabajar y hacer cambios. Además, la medida prohíbe las tarjetas de crédito para los funcionarios, limita los viajes al extranjero y prohíbe la compra de vehículos lujosos. Se abre la caja de sorpresa en la CDEE y sale a la luz pública las deudas millonarias con los generadores. Además, el debate por los casos de cólera que se registran en Tamboril. Y más adelante, un giro en la salud de una joven afectada por un tumor en el cerebro. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do. Como parte de los daños de la tormenta Isaac, gran parte del país quedó sin energía eléctrica. Muchas personas fueron desplazadas de su casa, mientras que las autoridades mantuvieron por más de 3 días la alerta roja para 22 provincias. Tendremos detalles de todo lo que aconteció con esta tormenta en la República Dominicana más adelante. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Con el paso del tiempo se agrava la situación del suministro de energía eléctrica en la República Dominicana. Las quejas del nuevo administrador de la CDE es que solo ha encontrado deudas en esa dependencia. La deuda está en la página web de la Asociación de Generadores, no me la inventé yo. Y de verdad mi ánimo no ha sido polemizar, sencillamente entendí como un deber cívico y responsable comunicar a la población que 1.200 millones de dólares de deuda corriente es una situación de crisis que todos debemos enfrentar. No es algo personal, es un compromiso con la población el que esto se sepa, y obviamente que Celso Marrancini trató de hacer el mejor de los trabajos. La situación preocupa a diversos sectores que esperan el tema sea bien afrontado por las nuevas autoridades que tienen el compromiso de resolver las dificultades de la electricidad en 4 años. Haciéndole creer al país que las cosas iban bien, que se estaba haciendo un ahorro, por un ahorro ficticio, porque usted economiza por un lado, pero por otro lado está acumulando una deuda gigantesca. Nunca se había visto que se deban alrededor de 1.100, 1.000 millones de dólares en una institución que como la CDE se venía manejando con 400, 300 y algo de millones, y ahora tenemos este gran problema encima. Otro que está preocupado por el tema es Monseñor Agripino Núñez Collado, quien dice esperar que se pueda mejorar el servicio energético y las condiciones de vida de los dominicanos. El señor Bichara es uno de los técnicos reconocidos y vamos a confiar que él, con la colaboración del equipo que tiene, que podrán hacer frente a este problema, que no es un problema nuevo. Cada vez que viene un administrador, pues más o menos encuentra esa realidad. El país espera que alguna vez se puedan tomar medidas que lleven tranquilidad, sobre todo al sector productivo. En la población se incrementan las quejas
porque los apagones se mantienen a pesar de que se paga una factura muy elevada. Y mientras persisten las quejas, a la CDE van cada día cientos de seguidores del PLD que reclaman un puesto en la nueva administración de la corporación, alegando que los salientes cancelaron cientos de PLDistas. Yo soy miembro del partido y espero que Danilo se recuerde de la gente que trabajamos por él. Soy miembro del partido y creo que a cada dirigente del partido hay que tomarlo en cuenta. Nosotros somos parte de lo que es el proyecto del sector externo, es decir, Frente Nacional de Abogados con Danilo. Entonces, obviamente hay lo que es un trabajo, se hizo un trabajo en equipo para que el licenciado Danilo Medina obtenga la primera magistratura. Ojalá que se cumpla con el anuncio del presidente Medina y que el servicio de la energía eléctrica mejore en el 2016. Pasamos a otro tema, porque sigue la preocupación por los casos de cólera que se registran en Tamboril, aunque las autoridades dicen que solo han comprobado 3 casos de esa enfermedad en los últimos días. Según las autoridades de salud pública, de más de 500 muestras, solo 3 casos de diarrea dieron positivo al cólera, cifra que es rechazada por la presidenta del Colegio Médico Dominicano. Van más de 600, ¿ya? Ayer estuvimos en Santiago, mucho más se han dado más casos positivos, porque tenemos la información que en centros privados también se están viendo pacientes con esta sintomatología, es decir, que no es a nivel público nada más. Quien asegura que son muchos más los casos que se han reportado en centros de salud públicos y privados en Santiago. Amarilis Herrera espera que las autoridades de salud tomen control del brote de la enfermedad que ha tenido una mayor incidencia en Tamboril. Además, llama a la población a mantener el cuidado y la higiene y acudir a un centro de salud cuando presente un cuadro parecido a los síntomas del cólera. Sin embargo, las autoridades de salud pública dicen que tienen la situación controlada. El nuevo ministro de Salud, Freddy Hidalgo, supervisó la situación del cólera en Tamboril, trasladándose al hospital municipal, donde examinó la implementación de las medidas ordenadas. Todos los pacientes están estables, o sea, probablemente de los 5 que hay, 2 o 3 se puedan ir de alta hoy, o sea que ha sido controlado. Ya el trabajo con Corazán, que ayer comenzó un trabajo que va a continuar hoy con relación al cuidado de la cloración del agua, o sea que nosotros estamos tranquilos. La población debe estar tranquila que no habrá mayores consecuencias. Explica que a la fecha permanecen solo 5 personas ingresadas con síntomas de la enfermedad diarreica en el referido hospital. Y aclara que una paciente embarazada fue trasladada al hospital Cabral Ibáez como medida de precaución por su estado de gestación. De los casos recibidos, dice el ministro de Salud, hasta el momento solo 3 se han confirmado como cólera por pruebas de laboratorio. Hay tres. De todo lo que se han mencionado hay 3. Porque hay muchas diarreas que la gente la confunde y dice que todo lo que es diarrea, y no es así. O sea, una buena parte de eso es diarrea, que por múltiples otras causas, ¿verdad? Y una parte ha sido cólera. Por eso se ha estado enfatizando en el trabajo. Hidalgo enfatizó en que hacen un monitoreo diario de la situación del agua y del cólera en esa zona. Vamos a afianzar un poco más lo que es la promoción y la educación para la salud, porque muchos de estos temas son de simple lavarse las manos, de tener control con el agua, clorar el agua, etcétera, etcétera. Entonces esa parte no tenemos que insistir en que la población comprenda que si usted hace eso, evita este tipo de enfermedades. En breve, el tormento que provoca en el país el paso de Isaac. Además, la sorpresa por la evolución de la joven de 12 años afectada de cáncer en el cerebro. Y más adelante, hijos de un rico hacendado venden su herencia para que sus abogados sigan caso en los tribunales. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter,
@elpuertowr y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do. Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Isaac, otro fenómeno natural que crea trastorno en el territorio de la República Dominicana. Aunque el ojo de la tormenta Isaac pasó a más de 250 kilómetros al sur de la costa dominicana, dejó cuantiosos daños en el territorio nacional. Más de 7.700 personas desplazadas de manera preventiva, al menos 74 comunidades incomunicadas y afectadas, más de 250 viviendas, entre ellas 49 destruidas completamente, 86 afectadas parcialmente y 116 anegadas por las lluvias que dejó la tormenta tropical Isaac. Tenemos desplazados hasta el momento en albergue oficial 1.190 personas y en casa de amigos y familiares 6.576. Estos son datos preliminares porque los daños se van evaluando según los miembros de los diferentes organismos de protección civil van adentrándose en los lugares donde resultaron afectaciones. De los desplazados, la mayoría pertenecían a las provincias de San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y el Distrito Nacional, entre otros. 1.190 fueron llevados a albergues oficiales y 6.576 a casa de familiares y amigos. Los reportes de daños que tenemos en Sánchez Ramírez, en Santo Domingo Oeste, en Samaná, en La Altagracia, en Pedernales, en Barahona, en San José de Ocoa, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, San Juan de la Maguana, Bauruco, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, La Romana, en María Trinidad Sánchez, en Asua, en la provincia de Duarte, en Monteplata, en San Cristóbal, Monseñor Noel. Desde las comunidades de Los Patos, Enriquillo y Paraíso en Barahona, se informó que varias viviendas fueron afectadas debido a que los vientos volaron sus techos. Hay personas que se han declarado damnificadas y se han albergado en casas de familias y amigos. En esas comunidades el servicio energético fue muy afectado. Hay numerosas comunidades aisladas en Sánchez Ramírez por la crecida de los ríos Cebicos y Maguaca. En Samaná, la tormenta dejó varias zonas aisladas por la crecida del arroyo Seco y desde Pedernales se reportó el aislamiento por la penetración del mar a las comunidades de Juancho y Los Cocos. Además de las inundaciones por los aguaceros en distintos sectores de la capital, el principal daño lo ocasionó el fenómeno con altos oleajes en la zona del malecón de Santo Domingo. Allí, decenas de personas desafiaron el peligro para ir a ver cómo la fuerza de los vientos empujaban el agua del mar. Los altos oleajes provocaron trastornos en el tránsito por la avenida George Washington, pero los mayores daños fueron provocados por las inundaciones que se reportaron desde diversos puntos del país. Las lluvias causaron inundaciones en calles y avenidas de Santo Domingo, Santiago y otras localidades. Y como parte de los daños, la CDE informó que 148 circuitos sufrieron averías y otros 108 fueron seccionalizados, parcialmente afectados, mientras que 66 postes fueron derribados, al suelo y alrededor de 784,000 clientes quedaron afectados por la tormenta Isaac. El Centro de Operaciones de Emergencia mantuvo durante 3 días a 21 provincias y el Distrito Nacional en alerta roja
y otras 10 provincias en alerta amarilla. Aunque en principio se tenía el temor de que además de las lluvias, los vientos de la tormenta provocaran daños, la trayectoria del fenómeno lo alejó del territorio dominicano y solo algunos puntos sintieron ráfagas leves y el peor daño fue provocado por los aguaceros que provocaron inundaciones en numerosas localidades. Las primeras poblaciones que reportaron daños ocasionados por lluvias fueron Sánchez Ramírez, Santo Domingo Oeste y Samaná. Desde algunas provincias como Peravia se reportaron aguaceros desde las primeras horas del viernes y en otras zonas como en Santo Domingo los aguaceros comenzaron después del mediodía. También reportaron precipitaciones algunas provincias del Cibao cuyas avenidas se inundaron, como es el caso de Santiago de los Caballeros. Todas estas lluvias provocan preocupación en el Colegio Médico por las enfermedades que se registran en algunos pueblos afectados por los aguaceros. Eso hace que la situación se torne mucho más difícil, porque eso conlleva al incremento de enfermedades. Siempre cuando hay tormentas y lluvias, se crean muchos brotes y muchas epidemias. Entonces, sobremanera llamamos la atención a las autoridades de salud pública principalmente, para que tengan eso pendiente de los mecanismos que van a utilizar, las medidas que van a utilizar para contrarrestar esos posibles brotes que puedan traer esas inundaciones. La mayoría de los albergues activados fueron en San Juan de la Maguana, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Aunque el fenómeno se alejó, las autoridades mantuvieron las alertas por el temor a daños ocasionados por las inundaciones. Siempre hay que estar pendiente a todos estos fenómenos, porque la República Dominicana está en la ruta de los huracanes. Pasamos a otro tema. Tal si fuera un milagro, la joven de 12 años que padece de un tumor en el cerebro y que requeriría una segunda cirugía está casi curada y ya se descarta que se tenga que volver con ella al quirófano. En el caso de la jovencita de 12 años se ha producido un milagro. Según Sujei Peña, madre de la menor, esa fue la reacción del médico que la atiende en el Secanó al conocer el resultado de una resonancia magnética practicada la semana pasada, en donde se diagnostica que el tumor se ha reducido considerablemente. Me siento un poquito mejor, no de que estoy bien, pero me siento un poquito mejor porque estoy confiada en Dios también. La mejoría ha sido tan extraordinaria que los médicos descartaron una nueva cirugía y fijaron para dentro de un año la próxima cita a la menor. Con este dictamen le volvió la alegría a doña Sujei, madre que ha tenido que hacer un gran sacrificio para poder costear el tratamiento de la jovencita que fue operada hace un año, y hace 2 meses los médicos habían expresado que tendrían que hacerle otra cirugía y por ello la sometieron a la resonancia magnética de la semana pasada, cuyos resultados han sorprendido a todos quienes califican el hecho como un milagro. En este caso llegaron las oraciones y así lo dijo la jovencita, quien dio un testimonio ante sus hermanos de congregación agradeciendo a Dios su notable mejoría. Y así lo expresaba ella antes de que se conocieran los resultados, cuando expresaba que confiaba en que Dios la ayudaría a superar las dificultades. En breve, esperan sentencia de la Suprema Corte de Justicia ponga fin a la odisea de 7 hermanos que reclaman herencia. Además, Salvador Batista trae su recorrido a El Puerto y nos da un paseo por la ciudad de Nueva York. Para comunicarse con nosotros, llámenos al 809-531-3333, extensión 2206. Además, puede escribirnos a info@elpuerto.com.do. También puede seguirnos en Twitter, @elpuertowr, y en Facebook. Y para mantenerse informado, lea elpuerto.com.do.
Gracias por estar con nosotros en El Puerto, la revista de investigación a fondo. Sigue la odisea de un grupo de 7 hermanos que debieron recibir una herencia millonaria en Puerto Plata, pero que no le han entregado nada por la negativa de otro grupo de hermanos a los que acusan de quedarse con todos los bienes dejados por el millonario empresario Isidro García Mercedes. A los 7 hijos del fenecido empresario de Puerto Plata, Isidro García, no lo vencerá el cansancio, pero algunos ya no tienen recursos para seguir luchando y por eso han tenido que traspasar su herencia a abogados quienes le han pagado 1% para que lo autoricen a seguir la batalla legal hasta lograr la entrega de los recursos dejados por su padre. Ellos están a la espera de que la próxima semana la Suprema Corte de Justicia dicte una sentencia definitiva sobre una de las demandas que reclama la entrega de la herencia a uno de los afectados. Para ellos, el caso ha sido largo porque llevan más de 5 años esperando un dictamen y todavía no se le da. Y no se explican qué pasa en los tribunales de Puerto Plata, porque llevan más de 4 meses esperando por una sentencia en la Corte de Apelación de esa provincia. Se preguntan cómo es posible que otros casos más recientes sean fallados mientras el de ellos sigue esperando. Aunque las demandas son varias, ellos esperan que una sentencia definitiva sirva de precedente para las demás. Confían en que tras un dictamen de la Suprema Corte de Justicia, los llamados hijos del matrimonio del empresario Isidro García tendrán que entregar los que le corresponde a cada uno de los hijos del fenecido empresario. Ojalá este caso pueda llegar a un feliz término. Ahora damos paso a un nuevo segmento que nos va a permitir conocer importantes lugares del mundo y de República Dominicana, porque llega a El Puerto con sus recorridos el destacado periodista Salvador Batista, quien nos lleva hoy a recorrer la ciudad de Nueva York. Bueno, señores, y como lo prometido es deuda, dándole seguimiento a lo que es la transformación de la señora Australia Herrera y recopilación con el programa anterior, estuvimos viendo al nutriólogo Edwin Pérez, quien nos dice que tiene la técnica necesaria para que la señora Australia nos baje de 15 a 25 libras en 3 semanas o en un mes. Pero como lo que yo sé es de belleza, como todos saben, vamos a dejarlo a él que nos explique cuál es este procedimiento. Sí, he bajado de peso, ya en 5 días llevo 8 libras menos. Y anteriormente yo había hecho otras dietas y no, el procedimiento no ha sido igual hasta ahora. Me siento muy contenta, el doctor es magnífico y todo hasta ahora va bien, gracias a Dios. ¿Usted cree que con este nuevo peso obtenido, la señora Australia esté preparada para el procedimiento quirúrgico? Efectivamente, la paciente se encuentra apta para someterse al procedimiento quirúrgico con la doctora Polanco, la cual le había sugerido perder primero 15 libras. O sea que hemos logrado el objetivo y nos hemos pasado incluso con 3 libras. Lo que queda de ahora en adelante es que ella luego del procedimiento se mantenga visitándonos para mantener ese peso e incluso poder seguir bajando a lo largo de las semanas. Bueno, señores, estamos aquí en el hogar de la señora Australia Herrera. Hemos venido a darle la sorpresa y saber cómo ella se ha sentido con los pasos que hemos dado, tanto producción como yo, para este gran cambio. Bueno, realmente cuando tenía la malla, los 2 primeros días fueron incómodos, porque tú sabes que es un cuerpo extraño, el cuerpo de uno. Sí, me siento más cómoda, más ligera. Voy confiada en el Señor de que todo va a salir bien, porque paso a paso todo ha salido bien. Y de esta forma llegamos al final del Puerto, la revista de investigación a fondo. Gracias por su sintonía
y los esperamos en el próximo programa.